¿Se pueden convertir las personas buenas en monstruos? Por ejemplo, tu amigo, el chico bueno de la clase, el que nunca rompió un plato y siempre respetó a todo el mundo, el hijo ejemplar, el trabajador ejemplar, el padre modelo. Pero un día, de pronto, en un contexto histórico concreto, se convierte en el ser más maligno y sanguinario, y sin que haya sucedido en sí ningún hecho traumático. Luego llega a su casa y se comporta cariñosamente con sus hijos. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo se explica? Philip Zimbardo desarrolló un oscuro experimento para demostrarlo que ahora cuando te lo cuente te va a dejar sin palabras, porque nos explica mucho de la psicología y de la maldad que puede tener el ser humano. El experimento de la prisión de Stanford surgió como una inquietud del psicólogo Philip Zimbardo por comprender cómo las circunstancias pueden influir en el comportamiento humano. Inspirado por los horrores del Holocausto y de las atrocidades cometidas por individuos aparentemente normales, Zimbardo se propuso explorar cómo el entorno social y las estructuras de poder podían transformar a las personas. En 1971, con fondos del gobierno de Estados Unidos, diseñó un estudio que simulaba las condiciones de una prisión real en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford. Zimbardo buscaba corroborar la existencia del efecto Lucifer. Pero, ¿qué es el efecto Lucifer? El efecto Lucifer es un concepto desarrollado por Lombardo. Describe el proceso mediante el cual individuos normales y aparentemente buenos se transforman en agentes del mal bajo ciertas circunstancias. El nombre deriva de Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios, simbolizando la capacidad humana para descender desde la virtud hacia la depravación. Zimbardo define este fenómeno como una interacción entre disposiciones individuales, situaciones específicas y sistemas sociales que propician el comportamiento malvado. No se trata de que las personas nazcan malas, sino de que las condiciones adecuadas pueden inducirlas a cometer actos atroces. Este concepto se basa en la premisa de que el entorno tiene un poder transformador, capaz de alterar incluso los valores más arraigados. El diseño del experimento consistió en seleccionar a 24 estudiantes universitarios, considerados emocionalmente estables y psicológicamente sanos, para que asumieran los roles de guardias y prisioneros. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a cada grupo, asegurando que no existieran diferencias significativas en sus antecedentes. La prisión fue recreada meticulosamente, con celdas improvisadas, una sala para los guardias y espacios de aislamiento para los castigos. Los prisioneros eran identificados únicamente por números y vestían uniformes humillantes, mientras que los guardias llevaban gafas de sol reflectantes y uniformes que les conferían autoridad. El objetivo inicial del experimento era de 2 semanas de duración, explorando cómo los individuos adaptaban su comportamiento a sus roles asignados en un entorno autoritario. Zimbardo mismo asumió el papel de superintendente, reforzando la jerarquía de esta simulación. Los resultados del experimento superaron todas las expectativas. En cuestión de días, los participantes asumieron sus roles con una intensidad que rayaba en lo aterrador. Los guardias comenzaron a mostrar conductas sádicas, imponiendo castigos físicos y psicológicos a los prisioneros. Estos castigos incluían ejercicios extenuantes, privación del sueño y humillaciones constantes. Por su parte, los prisioneros adoptaron una actitud de sumisión e incluso cuando eran sometidos a abusos. Algunos se rebelaron inicialmente, pero fueron rápidamente reprimidos mediante medidas punitivas. En menos de 36 horas, el primer prisionero
tuvo una crisis emocional severa y fue retirado del experimento. A medida que pasaban los días, otros participantes comenzaron a mostrar signos de estrés extremo, depresión y ansiedad. La atmósfera en la prisión ficticia se tornó tan opresiva que varios prisioneros solicitaron su liberación. Los guardias, alentados por la falta de supervisión externa y la complicidad de Zimbardo, intensificaron sus abusos. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando obligaron a los prisioneros a realizar actos humillantes, como simular relaciones sexuales entre ellos. La dinámica del poder se había desbordado, transformando el experimento en un escenario de abuso sistemático. El experimento, que debía durar 2 semanas, fue cancelado abruptamente al 6º día, cuando Christina Maslach, una colega de Zimbardo, expresó su preocupación por las condiciones inhumanas que observó. Este desenlace marcó un punto de inflexión en la psicología social, evidenciando el impacto devastador de un entorno autoritario y deshumanizante. Existen varios factores en este experimento que facilitan el efecto Lucifer. Uno de los principales es la deshumanización, en la que las víctimas son percibidas como menos humanas, justificando así el abuso hacia ellas. Este proceso es común en contextos de guerra, genocidio y tortura. Otro elemento crucial es la presión de la autoridad. Experimentos también como el de Stanley Milgram demostraron que las personas están dispuestas a obedecer órdenes incluso cuando implican dañar a otros, siempre que perciban la autoridad como legítima, como pasaba en el caso de Zimbardo. Pero vamos a ver también en qué consistió el experimento de Stanley Milgram, donde también se dieron este tipo de abusos. El experimento de Milgram investigó la obediencia a la autoridad. En el estudio, los participantes fueron instruidos para administrar descargas eléctricas falsas a un sujeto en otra habitación cada vez que respondiera incorrectamente. Pero ellos no sabían que las descargas eran realmente falsas. Aunque las descargas aumentaban en intensidad, el 65% de los participantes continuaron hasta el nivel máximo de descarga, la descarga letal, simplemente porque una figura de autoridad les dijo que lo hicieran. Este experimento demostró que las personas pueden priorizar la obediencia sobre sus principios morales, especialmente cuando una autoridad legítima valida sus acciones. Milgram, como Zimbardo, concluyeron que el contexto y la presión social pueden llevar a la gente a cometer actos atroces. El anonimato también juega un papel fundamental en esta transformación del carácter para convertirte de una persona normal a un sádico bruto. En entornos donde las acciones no son rastreables, las personas tienden a actuar sin las restricciones morales que normalmente las guían. Este fenómeno se observa hoy también en contextos de violencia colectiva y en el acoso en línea en el mundo online. También la normalización gradual de la conducta abusiva, conocida como pendiente resbaladiza, permite que los individuos se adapten progresivamente a actos inmorales, comenzando con pequeñas transgresiones que escalan con el tiempo, pero vamos a ir viéndolo más en profundidad. El poder del contexto es uno de los principios fundamentales de este efecto Lucifer. Sin embargo, argumenta que el comportamiento humano está moldeado por las circunstancias más de lo que estamos dispuestos a admitir. Las reglas explícitas e implícitas del entorno pueden transformar a individuos ordinarios en perpetradores de actos atroces y extraordinarios. Otro punto importante es la desindividualización, que ocurre cuando las personas pierden su sentido de identidad individual y se fusionan con un grupo. Esto suele suceder en situaciones de masas, como disturbios y linchamientos, donde los individuos sienten que sus acciones no tendrán tantas consecuencias.
El anonimato amplifica este efecto. Cuando los individuos no pueden ser identificados, su ambición moral disminuye. Este fenómeno se observa en comportamientos como el trolling en Internet, donde el anonimato permite a las personas expresar conductas agresivas que normalmente no mostrarían. El mal sigue un proceso gradual, un proceso incremental, en el que pequeños actos inmorales llevan a otros más graves. Este efecto de pendiente resbaladiza facilita que las personas se adapten a un comportamiento que inicialmente habrían rechazado. Por ejemplo, en el contexto de la tortura, los perpetradores suelen comenzar con métodos menos invasivos y gradualmente progresan hacia técnicas más extremas. Este proceso les permite racionalizar sus acciones y reducir la disonancia cognitiva asociada con su conducta. La fase inicial se fundamenta en mecanismos psicológicos que permiten a las personas superar esa resistencia natural hacia el daño ajeno. En muchos casos, el comportamiento inicial se interpreta como un cumplimiento de deberes, un acto de supervivencia o una respuesta legítima a las circunstancias. Otro factor clave es la percepción de las víctimas como merecedoras de su destino. La deshumanización y los estereotipos negativos ayudan a moldear esta percepción, haciendo que los agresores vean sus acciones como una forma de justicia o represalia. Esta justificación inicial, aunque frágil, es suficiente para dar el primer paso hacia un comportamiento que en otras circunstancias parecía impensable. Una vez que el comportamiento inicial se ha racionalizado, la repetición lo convierte en algo rutinario. Esta fase de normalización se caracteriza por la habituación a los actos de crueldad, que pasan de ser excepcionales a convertirse en parte de la norma del entorno. La psicología del hábito juega un papel crucial aquí. Con cada repetición, el impacto emocional de las acciones disminuye y las personas se sienten menos responsables. La normalización también se ve facilitada por la influencia del grupo. En entornos donde todos participan en conductas similares, la presión social actúa como un refuerzo, validando y perpetuando el comportamiento. Además, la falta de consecuencias inmediatas, ya sea por la complicidad de la autoridad o la ausencia de supervisión externa, fortalece la idea de que estas acciones son aceptables. Durante esta fase se observa un aumento de la creatividad en las formas de ejercer el abuso. Lo que inicialmente podía parecer una tarea incómoda o difícil se transforma en un ejercicio de control o incluso entretenimiento. Este fenómeno fue evidente en casos como Abu Ghraib, donde los soldados americanos no solo infligían daño a los prisioneros iraquíes, sino que documentaban sus actos con fotografías y se jactaban de ello, mostrando cómo la crueldad se había integrado en su vida cotidiana. La fase final de la transformación es la consolidación de una identidad que abraza plenamente el mal como parte del yo. En este punto, los individuos no solo justifican y normalizan sus acciones, sino que las internalizan como una extensión de su carácter o propósito. La resistencia moral prácticamente desaparece, reemplazada por un sentido de poder o superioridad. Este cambio de identidad se ve reforzado por la narrativa colectiva del grupo. En entornos donde se celebra la brutalidad o el dominio, los individuos comienzan a identificarse con estos valores, adoptando roles que los definan como agresores o controladores. Este proceso también incluye una reescritura de la historia personal. Los individuos reinterpretan sus acciones pasadas como inevitables o heroicas, reforzando su compromiso con el comportamiento futuro. La consolidación de la identidad monstruosa también se caracteriza por la pérdida de empatía hacia las víctimas. En esta etapa no solo se niega el sufrimiento ajeno, sino que se puede llegar a disfrutar del control absoluto sobre los demás. Este nivel de deshumanización completa el ciclo de transformación, dejando pocas oportunidades para revertir el proceso sin una intervención externa.
El caso que hemos citado de Abu Ghraib en Irak es uno de los ejemplos más claros del efecto Lucifer en la práctica. En 2003 y 2004, soldados estadounidenses encargados de custodiar a prisioneros iraquíes participaron en una serie de abusos que incluyeron tortura, humillaciones sexuales y violencia física. Estas acciones fueron documentadas en fotografías que causaron indignación mundial. Los soldados implicados argumentaron que actuaban bajo órdenes de sus supervisores, quienes fomentaban un ambiente de impunidad. La falta de supervisión, combinada con la presión de obtener información de los detenidos, creó un contexto donde los abusos no solo eran permitidos, sino alentados. Los prisioneros, deshumanizados mediante insultos y tratos degradantes, se convirtieron en objetos para el entretenimiento y la frustración de los soldados. Abu Ghraib evidencia cómo un entorno corrupto y una narrativa de nosotros contra ellos puede transformar a personas comunes en perpetradores de actos atroces. Este caso también subraya el papel del sistema, que valida o ignora conductas abusivas, contribuyendo a la escalada de la crueldad. El efecto Lucifer es igualmente evidente en casos de genocidio, como el Holocausto nazi, el genocidio de Ruanda en 1994 o las atrocidades en Bosnia durante la década de 1990. En estos eventos, la deshumanización sistemática de grupos específicos permitió a los perpetradores justificar sus actos. Los propagandistas describían a las víctimas como subhumanas, utilizando términos como ratas o cucarachas, reforzando la percepción de que eliminarlas era necesario para el bien común. Además, la obediencia a la autoridad y la presión de grupo jugaron aquí un papel crucial, lo que refuerza la teoría que hemos narrado. En el genocidio de Ruanda, las emisoras de radio y los líderes locales alentaban a los ciudadanos a participar en masacres, creando un ambiente donde la violencia se percibía como un deber cívico. Este fenómeno se amplificaba cuando las autoridades recompensaban a los perpetradores o castigaban a quienes se negaban a colaborar. Los crímenes de guerra también reflejan el impacto del anonimato y la ausencia de la consecuencia inmediata. En conflictos como la guerra de Vietnam se han documentado casos de soldados que cometieron atrocidades porque el contexto les permitía actuar sin restricciones morales o legales, creando una espiral de violencia descontrolada. El efecto Lucifer no se limita a contextos extremos como prisioneros o guerras, también puede manifestarse en entornos cotidianos como el lugar de trabajo o las instituciones educativas. En el ámbito laboral, la presión por cumplir objetivos puede llevar a empleados a justificar comportamientos poco éticos, como mentir, engañar o acosar a colegas. Los líderes que fomentan una cultura tóxica donde el poder se utiliza para intimidar o explotar crean un entorno propicio para este fenómeno. En las escuelas, el bullying es un ejemplo de cómo la dinámica de grupo puede normalizar la crueldad. Los agresores suelen justificar su comportamiento atribuyéndolo a las características de la víctima, mientras que los espectadores adoptan una actitud pasiva que valida implícitamente el abuso. Este ciclo de deshumanización y presión social perpetúa el problema, afectando tanto a las víctimas como a los perpetradores. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo podemos contrarrestar el efecto Lucifer? La reflexión ética es una de las herramientas más poderosas para prevenir la transformación hacia el mal, ya que obliga a los individuos a cuestionar sus acciones y las estructuras de poder en las que están inmersos. Este proceso comienza con el desarrollo de una conciencia crítica que permita identificar situaciones en las que se podrían estar perpetuando abusos o injusticias. Para fomentar esta reflexión, es fundamental enseñar a las personas a reconocer y desafiar las narrativas que justifican comportamientos inmorales. Esto incluye desmontar procesos de deshumanización que convierten a las víctimas en el otro y analizar las implicaciones de obedecer ciegamente a la autoridad.
La literatura, el cine y las historias reales de resistencia ética pueden ser herramientas valiosas para ilustrar estos puntos. Además, los espacios de diálogo abierto, tanto en entornos educativos como en el ámbito laboral, permiten a las personas compartir perspectivas y explorar dilemas morales. Ejercicios como el análisis de casos hipotéticos o el debate sobre decisiones éticas pueden fortalecer la habilidad para identificar y resistir presiones sociales que conduzcan al mal. La introspección personal también juega un papel esencial. Animar a las personas a reflexionar regularmente sobre sus valores y principios y a considerar cómo sus acciones impactan a los demás ayuda a construir una base sólida para resistir la conformidad con normas destructivas. También es importante traer el concepto de héroe cotidiano, introducido por Philip Zimbardo, que enfatiza la capacidad de personas comunes para resistir el mal y promover el bien. A diferencia de los héroes épicos de la ficción, los héroes cotidianos actúan con valentía en momentos cruciales, a menudo enfrentándose a riesgos personales para defender la justicia, la dignidad humana y la verdad. Este tipo de heroísmo puede manifestarse de formas pequeñas pero significativas. Por ejemplo, un trabajador que denuncia prácticas laborales abusivas, un estudiante que defiende a una víctima de acoso escolar o un ciudadano que se opone a una política discriminatoria están ejerciendo un heroísmo cotidiano. La clave está en reconocer que estas acciones no requieren habilidades excepcionales, sino un compromiso con los valores éticos y una disposición a actuar. Para cultivar este heroísmo cotidiano, es esencial promover el altruismo y la empatía desde edades tempranas. Programas educativos que celebren ejemplos de héroes cotidianos y ofrezcan herramientas para resistir la presión del grupo son fundamentales. Además, las redes de apoyo como comunidades que valoren la integridad y la acción moral refuerzan la disposición de los individuos para actuar heroicamente. Otra herramienta fundamental sería la de la resiliencia moral, clave para combatir también este problema. ¿Qué es la resiliencia moral? Es la capacidad de mantener la integridad ética incluso en circunstancias adversas. Desarrollarla requiere una combinación de educación, de entrenamiento práctico y el fortalecimiento de valores fundamentales. Este proceso no solo equipa a las personas a resistir el efecto Lucifer, sino que también les permite influir positivamente en su entorno. En última instancia, y para ir concluyendo, podemos decir que la naturaleza humana es profundamente compleja, un terreno fértil donde coexisten el potencial para el bien y para el mal. El efecto Lucifer arroja luz sobre los mecanismos psicológicos y sociales que pueden inclinar la balanza hacia el lado oscuro, pero también nos invitan a reflexionar sobre la capacidad de resistencia y la fuerza moral inherente en las personas que hace que la balanza se incline hacia el lado de la luz. Entender estos procesos nos permite vernos a nosotros mismos con mayor claridad y humildad, reconociendo que nadie es completamente inmune a la influencia del entorno. El efecto Lucifer no solo es un recordatorio de los peligros del conformismo y de la deshumanización, sino también una oportunidad para redescubrir el poder de la individualidad. Este concepto nos desafía a mirar más allá de la superficie, explorando cómo nuestras decisiones, tanto pequeñas como grandes, moldean el mundo en el que vivimos. ¿Y tú conoces algunos casos del efecto Lucifer? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para profundizar en el saber.